¿Qué tal, jovencitos del primer año de secundaria? Soy su profesora Vani Aguilar del curso de álgebra. Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a estudiar expresiones algebraicas 2. O sea, hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo anterior. Hoy vamos a ver full práctica. O sea, ya como hemos visto la teoría, vamos a empezar con la resolución de ejercicios, ¿sí? A fin de terminar todos y que puedas practicar. Muy bien, vamos a empezar entonces. Recuerda que nos habíamos quedado en el video anterior en la aplicación número 8. Hoy entonces nos corresponde ya trabajar la aplicación número 9, ¿sí? Que está aquí en la pizarra. Esto está en la página 45 de tu libro. Lo voy a colocar aquí arriba, ¿sí? Son las aplicaciones de la página 45, ¿sí? 45 y 46. Vamos a trabajar esas dos páginas el día de hoy y vamos a tratar de terminar con todos los ejercicios lo más rápido posible. Muy bien, empezamos con la aplicación número 9. Mira, te leo lo que dice. Hallar A, o sea, hallar el valor de A. Si la expresión que está aquí, este polinomio, es racional entera, o sea, es una expresión algebraica racional entera. Recordemos que una expresión algebraica tenía tres cosas: tenía números, tenía variables y tenía operaciones, y el número de términos era finito, ¿cierto? Muy bien, eso lo vimos la clase pasada. Pero cuando te hablan de racional entera, tiene que ver con la variable, o sea, hablan de la variable, ¿sí? Esto es lo que describe a la expresión algebraica racional entera. Sus exponentes deben ser enteros positivos o cero. Entonces no pueden haber exponentes negativos, si no estaríamos hablando de una expresión racional fraccionaria. Como tú puedes observar el polinomio, mira, p de x es ax cuadrado más 2ax más 5a, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver ahí que esto sí es una expresión racional entera. O sea, no hay ninguna modificación que hacer. Sí es una expresión racional entera. ¿Por qué, profesora? Porque sus exponentes, y los voy a encerrar, mira, la variable es x. La variable es x, ¿cierto? Entonces voy a encerrar los exponentes de la x. 2, acá 1, y acá, bueno, 0, porque no hay. Este es el término independiente. ¿Recuerdas que esto se llama término independiente? El que no tiene ya presente la variable, ¿sí? Muy bien. Entonces, todos estos exponentes son enteros, ¿sí? Exponentes, voy a poner aquí, tiene exponentes enteros positivos, o sea, no hay negativos, enteros positivos, ¿sí? Entonces, esta ya de por sí es una expresión racional entera, ¿sí? O sea, ahí no habría clave, no hay clave porque ya están redundando en lo que ya te están diciendo. O sea, te están diciendo, esta es una expresión entera y todos son enteros, todos cumplen, o sea, es una afirmación, no tienes nada que modificar. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el polinomio, eso lo voy a poner aquí como algo aparte, ¿sí? ¿Qué pasaría si el polinomio fuera así? Ax cuadrado más 2ax. Vamos a ponerlo así nomás, ¿ya? Mira. ¿Y qué pasaría si acá fuera menos 2? Así. Ahora, dime, ¿esta expresión que está aquí es racional entera? No, profesora, ya no es racional entera. ¿Por qué no es racional entera? Porque esta parte, este exponente negativo, recuerda que cuando había exponente negativo se invertía. O sea, en realidad esto es así, mira. P de x es igual a el x pasaría a dividir, o sea, sería a sobre x cuadrado más 2ax. Por eso yo te decía que cuando hay exponente negativo, esa expresión es fraccionaria, que es lo contrario de una expresión racional entera. Entera, todos sus exponentes son positivos o 0, ¿cierto? Como en este caso, que el exponente de la variable es 0. Acá es 1, acá es 2, pero como hay positivos, solamente he puesto que son enteros positivos. Cuando aparece un negativo,
eso ya me da lugar a una expresión fraccionaria, ¿sí? Lo voy a poner acá pequeño. Es una expresión algebraica, ¿sí? Racional fraccionaria, ¿sí? Fraccionaria, ¿sí? Fraccionaria. Ahora, lo que me piden a mí en el problema es poder solucionar, o sea, darle un valor ahí, ¿no? Donde está el problema, para que esto sea racional entera. Mira, ¿esto cuándo sería racional entera? Cuando esta parte no existiera. O sea, si esta parte no existiera, esto sería racional entera. O sea, si la elimino, entonces esto ya no existiría y ahí ya sería racional entera porque su exponente sería 1, entero positivo, como está aquí. ¿Ves? O sea, no va por el número de términos, va por el tema de los exponentes, que los exponentes deben ser enteros positivos, no negativos. La única forma de que sea racional entera es eliminando esta parte. ¿Y cómo lo elimino? Pues igualándola a 0. Entonces, si esto yo mentalmente lo igualo a 0, a sobre x al cuadrado lo igualo a 0, ¿sí? Cuando yo pase a multiplicar, a debe ser 0. O sea, el coeficiente principal, ¿sí? Debe ser 0. Lo voy a colocar aquí para que lo veas, porque está muy abajo. Vamos a acomodar un poquito la pantalla. Ahí está, mira, con la magia de la tecnología podemos bajar la pantalla. Ya está. Entonces, mira, lo que he hecho es que el coeficiente principal, es más, esta parte la puedo borrar, mira. Voy a borrar aquí, acá está la motita. Ya está. Mira, el coeficiente principal es el A, ¿sí? Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué en él me voy a centrar? Porque esta es la parte que está mala, la que no concuerda con que sea racional entera, ¿sí? Ya. Esta es la parte que no concuerda con ser racional entera. Por esta parte es fraccionario y te lo estoy demostrando porque al invertirlo se forma una fracción. Ahí está la fracción. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que el coeficiente que acompaña al término que no está bien debe anularse. Por eso lo estoy anulando. Entonces, aquí A tomaría simplemente el valor de 0. Y como te repito, no habría clave, ¿sí? No habría clave. En realidad, esta parte es un ejemplo. Esta parte no existe. Yo la he inventado. El ejercicio simplemente reafirma que sí, que esta es una expresión racional entera al tener exponentes positivos. ¿Sí? Espero que me hayas entendido. Igual vamos a seguir practicando, no te preocupes. Vámonos a la aplicación número 10. Entonces en la 9 no hay clave, no marcamos nada, lo dejamos ahí, pero ya está explicado qué es lo que ha pasado en este ejercicio. Pasamos a la aplicación número 10. Nos piden indicar la suma de coeficientes en esta expresión. Lo que yo tengo que hacer es primero ver las variables. Hay dos variables, ¿sí? X e Y son dos variables, ¿sí? Eso lo debo tener claro yo. Las variables aparecen en este lado del polinomio, ¿no? En este caso es un binomio porque tiene dos términos. Entonces voy a subrayar acá con la reglita, ¿sí? La parte de la variable. Esta es la parte variable XY y acá también. Todo lo que queda, todo lo que sobra, ¿sí? Viene a ser coeficiente. Todo lo que sobra es coeficiente. O sea, todo esto es un coeficiente. Y todo esto otro es otro coeficiente. Entonces a mí me piden indicar la suma de coeficientes. Entonces voy a poner aquí la suma de coeficientes, ¿sí? Sería, el primer coeficiente es 4A, el otro coeficiente 5A, así que la suma resultante sería 9A. Esa sería la respuesta, ¿sí? Vamos a acomodar la camarita como estaba para que se vea el título también. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 10? La respuesta ahí sería la letra D, ¿sí? Marcas la letra D porque ahí está
la suma de coeficientes, ahí sí hay clave, sería la letra D de dedo, ¿sí? Muy bien. Pasamos ahora a la aplicación número 11. Nos dicen halle el término independiente en este. A ver, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4. Es un polinomio de 4 términos y me piden hallar el término independiente. Lo primero que debo hacer es identificar las variables. Las variables, profesora, son simplemente X e Y. Hay dos variables, ¿sí? El término independiente será aquel que esté disociado de esta variable, o sea, que no la presente. A ver, vamos a ver. Aquí hay X. Mira, hay X. Aquí hay X y Y. X y Y. Aquí no aparece ni X ni Y. Ah, entonces ese es el término independiente. Miss, pero tiene otras letras. No importa, esta letra no es considerada variable, ¿sí? No es considerada variable. ¿Por qué? Porque no está apareciendo en la parte inicial del polinomio, ¿sí? Entonces, en la pregunta 11 nos preguntan, ¿cuál es el término independiente? Entonces pongamos ahí el término independiente. ¿Independiente de quién? De la variable. Independiente. El término independiente de la variable es 9z cuadrado. ¿Cuál es la clave? La letra E. Marcas la letra E y se acabó. Jovencitos, entonces nos vamos a la aplicación número 12. ¿Sí? Vámonos a la aplicación número 12. Nos dice, señale cuáles son expresiones racionales fraccionarias. Recuerda la expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Qué cualidad tenía? Miramos las variables. Recuerda que miramos la variable, no el coeficiente. El coeficiente puede ser una raíz, puede ser una fracción, puede ser un número positivo, negativo, puede ser 0, no hay problema. Pero miramos la variable. Recuerda que la evaluación se le hace a la variable. Por ejemplo, aquí, ¿quién es la variable? ¿Quién es la variable? X. La variable es X. Ahí está. Variable. ¿Sí? Entonces yo me fijo el exponente de X. ¿Es negativo? No. No cumple entonces con la condición de ser una expresión racional fraccionaria. No. ¿Es una expresión? No. ¿Por qué? Porque su exponente es positivo. ¿Sí? Por esa razón. En realidad esto califica como una expresión. Vamos a ponerlo con rojito, aquí al costadito, ¿ya? ¿Esto cómo clasificaríamos? Como una expresión algebraica racional. Es racional, ¿sí? Pero es entera, ¿sí? Entera. ¿Por qué es entera, profesora? Porque su exponente, ¿sí? El exponente de su variable es un entero positivo. Entonces califica como una racional entera. Veamos la proposición 2. Dice m de x y, o sea, acá hay dos variables. Dos variables. Ahí están las dos variables. Observamos los exponentes de las variables, no del número. El número puede ser una raíz, puede ser una fracción, un decimal, lo que sea. Vamos a nosotros evaluar la parte de la variable, ¿sí? Ahí está. Yo veo sus exponentes. El exponente entero positivo, entero positivo. ¿Es una expresión fraccionaria? No, no. ¿Por qué? Porque no tiene, lo voy a especificar aquí, porque las variables no tienen exponente negativo, ¿ya? No tienen exponente ¿de qué tipo? Negativo. Vamos a bajar un poquito la pantalla aquí, ¿sí? Vamos a acomodarlo ahí para que salga la partecita de abajo. No tienen exponente negativo, ¿sí? Dicho de otra forma, las variables no están como denominadores. Las variables no son denominadores, son numeradores. Entonces ninguna era una expresión fraccionaria, ninguna. Las dos eran expresiones racionales pero enteras, ¿sí? Así se considera. Muy bien,
Vamos a la aplicación número 13. Nos dicen que estas expresiones, en la 13, que evaluemos estas expresiones y señalemos cuáles son irracionales. Irracionales. Recuerda que en las racionales no habían raíces en la variable. Recuerda nuevamente que la evaluación se hace en las variables. Entonces aquí la variable no nos lo dicen, pero es evidente que es x, ¿cierto? Ya. Entonces, al ser una fracción, esta que está aquí, ¿sí? Como ves, esta es una fracción y la fracción, el denominador, es una de las variables. Entonces, esto calificaría como una expresión algebraica, es racional. ¿Por qué racional? Porque yo no veo raíz inexacta, ¿sí? Racional, pero ¿de qué tipo? Fraccionaria. Ahí lo estamos clasificando, ¿sí? Fraccionaria. Listo. Ahora, ¿por qué no es una expresión irracional? Porque x, voy a ponerlo aquí, pues x, ¿sí? No está en raíz de cualquier tipo, ¿ah? Raíz cuadrada, cúbica, cuarta, la que sea. No hay ninguna raíz. Entonces, como no hay ninguna raíz, esta expresión no es irracional, simplemente es racional, ¿sí? Muy bien. Proposición número 2. Aquí sí me doy cuenta que hay raíz. Mira, raíz de la variable. Profesora, pero acá había una raíz, pero era una raíz de número. Recuerda que la raíz de número no hace cambio en la expresión. Lo que nosotros evaluamos es la parte de la variable, ¿sí? Recuerda eso. Entonces aquí hay raíz en la variable. Otra vez aquí aparece una raíz probablemente en la otra variable que existe. Entonces esta sí es una proposición, es una expresión irracional, es una expresión algebraica irracional. Lo voy a colocar acá. Es una expresión algebraica irracional. ¿Por qué irracional? Porque presenta raíces en las variables, ¿sí? Entonces ahí estamos señalando quiénes son expresiones irracionales. La primera no, la segunda sí. Vámonos a la aplicación número 14. Mira, por favor, vamos a leer bien atentos esta parte porque es bien interesante para reforzar esta parte de aquí. Mira, A y dice, la expresión no es irracional. Dice bien claro, no es irracional. Profesora, pero si yo veo este polinomio, aquí aparece la raíz, pero me están diciendo que no es irracional. ¿Por qué aparece la raíz? Entonces nosotros tenemos que corregir esta situación, porque acá nos están especificando claramente que no es irracional. Sin embargo, presenta una raíz. La única forma de corregir esto es eliminar el coeficiente principal que está alterando esta condición. O sea, voy a eliminar este coeficiente, ¿cómo? Diciendo que vale 0. A menos 5 lo voy a igualar a 0. Y si esto es 0 por cualquier cosa, todo sería 0. O sea, ya no existiría esta parte. Mira, ya no existiría esta parte. La voy a tapar acá, mira, ahí está. Ya no va a existir. Entonces, al ver esta parte de aquí, ¿sí? Ya sería una expresión racional, ya que ya no habrían raíces, ¿viste? Ya se corrigió esta parte que estaba mal, ¿sí? Bien, vuelvo a repetir, cuando me digan no es irracional, no debe haber raíz. Es por eso que he eliminado el coeficiente que tiene raíz. Ahora, ese 5 pasa a sumar. Entonces vale 5. Se acabó. Súper sencillo. La respuesta, la letra D de dedo. Ahí sí hay clave, lo vamos a colocar aquí abajito. Muy bien, alumnitos, pasamos entonces a la aplicación número 15, ¿sí? Es la última de la clase, así que presta mucha atención. En la 15 nos dicen que la expresión no es racional fraccionaria. No es racional fraccionaria. Ahí dice no. Pero cuando yo veo el polinomio p de x, aquí yo veo una fracción, ¿cierto? Si yo lo expreso como un producto, sería 4x a la menos 1. También puedo decir que veo un exponente fraccionario.
Entonces, aquí me dicen que no es. ¿De qué manera yo elimino, o sea, acabo con esta condición de fraccionario? Pues eliminando todo el coeficiente, es decir, haciendo que este término sea 0. Cuando tú veas en un ejercicio que te dicen no es racional fraccionaria, pero acá ves una fracción, tienes que eliminar ese término. La parte del coeficiente, o sea, la parte de arriba, ¿cuál es la parte de arriba, profesora? P menos 2 por 4. Esa parte debe ser 0. Al ser 0, se va, ya no existe, y esta parte ya sería racional. ¿Racional de qué tipo, profesora? Entera. Ya sería racional entera. Lo contrario en una racional fraccionaria, ya que sus exponentes serían positivos. Y aquí estaría el término independiente. Bien, procedemos a resolver esto que está bastante fácil. Mire, el 4 pasa a dividir. Entonces tendríamos que P menos 2 es igual a 0. 0 entre 4, 0. Ahora vamos a pasar a sumar. 0 más 2 sería 2. Entonces P vale 2. Listo. ¿Cuál es la alternativa? Te la digo de inmediato. La letra C, la C de casita. ¿Sí? Muy bien. Espero que te haya gustado la clase. En realidad ha estado bien fácil. Estamos reforzando lo que ya hemos estudiado dentro de la teoría. Vamos a poner aquí a continuación una pequeña tarea. No te me vayas a poner triste. Esto no lo veas como una obligación, sino como una oportunidad para reforzar lo mucho que has aprendido en este video, ¿sí? Recuerda que lo que se repasa, lo que se retroalimenta, nunca se olvida. Todo va a ser en beneficio para ti. Muy bien, dicho esto, entonces vas a trabajar, ¿sí? Resolver, acá lo voy a poner, resolver los ejercicios del TEC, ¿ya? Del TEC. ¿Cuál TEC, profesora? La página 45. ¿Sí? No pudimos llegar a la otra página, yo me emocioné y lo puse, pero solo en la página 45 vamos a trabajar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar, a ver, de la 8 a la 12. Del 8 al 12. Del 8 al 12 son 5 ejercicios, ¿sí? Entonces estos ejercicios quedan de reforzamiento para practicar todo lo aprendido en esta última clase. Cuídate mucho. Nos vemos Dios mediante la próxima clase. Chao.